Hace apenas unos minutos, el Wall Street Journal informó que un misil iraní alcanzó un petrolero que transportaba 2 millones de barriles de crudo cerca del estrecho de Hormuz. Esta es la lucha que está ocurriendo. Las dos partes intentan dominar la región. Por un lado, están los Estados Unidos. Levantaron el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Siguen allí, utilizando bases, por ejemplo en Jordania, para llevar a cabo estos ataques, como ocurrió anoche. Y por otro lado, Irán, que forma parte de la región, de la propia geografía de esa zona, está controlando ese comercio. ¿Cree que este tipo de juego que están manteniendo Washington e Irán entre sí tiene que ver con ver quién resiste más que el otro? Bueno, esa es fácil, Nima. Gracias por lanzarme una pregunta sencilla. Nuestros líderes militares y políticos sufren de miopía. Son cortos de vista. No pueden leer un mapa a menos que sea a una escala muy pequeña, ¿vale? No ven cómo es Asia Occidental, dónde están los rusos, cómo está todo distribuido, y no saben medir la diferencia entre un sitio como Bahrein y Norfolk, ¿de acuerdo? O sea, ¿hola? Es que es tan simple. Ahora bien, ¿cómo se explica eso? Pues se lo pregunté a Larry Wilkerson, un buen amigo mío. Le dije, Larry, no hay ningún alto general que diga, oye, esto es lo básico. Mira primero el mapa, piensa en las líneas de suministro, en la munición, en cuánto tienes y en lo que el otro. Think about supply lines and ammunition and how much you have and what the other. So, don't they do that anymore? And he said, Entonces, ya no lo hacen. Y él me dijo, bueno, hasta el rango de coronel y quizá generales de una estrella, ya sabes, algo así como un general de división, supongo. Pero después les hacen una lobotomía, les quitan toda la capacidad de razonar y los ascienden según la corrección política. Y por supuesto, Austin está llevando eso al extremo. ¿Por qué despidió a Donahue? El general Donahue, de 4 estrellas, un gran comandante de las fuerzas en Europa. No lo sé, pero mi suposición es que Donahue fue a verlo y le dijo, mira, tienes marines, tienes a la 82 aerotransportada en la zona del Golfo Pérsico, olvídalo. Si estás pensando en meterlos en Irán, dimito. Y yo dije, ¿qué? Sí, no va a funcionar. Solo vas a matar a un montón de mi gente, de nuestra gente. just got to kill a bunch of my people, or our people. Okay, well, I'll take that under advisement. Vale, bueno, me lo pensaré. 2 horas después, despidieron a Donahue. Así que tienes a gente así de loca dirigiendo las cosas, y Larry conoce a esos tipos. Quiero decir, él mismo debería ser general, pero claro, no era políticamente correcto, sobre todo en lo que respecta a Israel. Así que ya ves, es un auténtico desastre. Pero igual que en el suroeste de Asia, también en Ucrania, por el amor de Dios, deberían haber mirado el mapa. A ver, ¿qué hay al lado de Ucrania? Resulta que eso antes se llamaba la Unión Soviética. Ahora se llama Rusia. Tienen quiero decir, se compara. Bueno, no seguiré, pero los rusos, los chinos y los iraníes ven todo esto y dicen, primero, estos tipos no tienen ni idea de cómo librar una guerra. Well, number one, these guys really don't know how to wage war. They don't know about lines of communication and No tienen ni idea de líneas de comunicación ni de suministro. Cosas básicas, muy básicas. Pero además son tan imprudentes que no podemos prever qué podrían llegar a hacer. Así que tenemos que actuar con calma, de forma medida. Y me atrevería a decir que lo que están haciendo los iraníes imita en cierto modo lo que hacen los rusos en Ucrania. Tenemos la ventaja. No vamos a dejarnos provocar para hacer algo que pudiera desencadenar un ataque irracional, un movimiento impredecible de alguien tan imprevisible como el maestro de la imprevisibilidad por excelencia, nuestro presidente. ¿Cómo se llamaba? Sí, Donald Trump. Ray, has mencionado el caso del Líbano. Creo que dado que el Líbano es una de las partes importantes del memorando de entendimiento, la primera cláusula del memorando trata precisamente sobre el Líbano. Y básicamente, si miras el texto, se ve que el texto está obligando a Israel a retirarse del Líbano, básicamente. Así es. Sí, porque tienen que dejar de atacar. Y ya sabes, todo gira en torno a retirarse del Líbano. Y viste al gobierno libanés salir ayer y anunciar algún tipo de acuerdo con los israelíes. Estim Semarpur. Sí,
The government is a fixture of the United States. El gobierno es una institución fija en Estados Unidos. Ya sabes, un juego de palabras. Digo que el presidente o primer ministro aún no actúa por cuenta propia. Fue colocado ahí por los israelíes y por Estados Unidos. Así que cualquier iniciativa suya, a menos que Hezbollah vea en ella algo que le beneficie, y vea quizá que los israelíes están tomando en serio la amenaza de Hezbollah, que surgió, no diré de la nada, pero es mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba que llegaría a ser, pues eso va a seguir adelante. Así que, si no se toman en serio estas cosas, una vez más, Irán va a imponer su voluntad, con su control del estrecho, con su capacidad para resistir lo peor que Estados Unidos pueda lanzarle. Un Estados Unidos con un número limitado de misiles Tomahawk, con un número limitado de otras armas avanzadas, que está más bien a nivel licenciado en Corea del Sur y en Japón, para reforzar Taiwán. Quiero decir, tiene un punto de irrealidad, pero si yo fuera iraní, ruso o chino, pensaría, vaya, vamos a ver cómo se desarrolla esto y cómo encaja con las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. O sea, ¿de verdad a Trump no le importan esas elecciones? Pues no, sí que le importan al final. Quiere que ese estrecho esté abierto antes de que haya una depresión mundial. Y no puede hacerlo a menos que frene, que le ponga las riendas a Netanyahu y le diga, mira, lo del Líbano se acabó, no más Líbano. Tú lo mencionaste, Nima, y eso me llamó mucho la atención, esos 15 puntos o lo que sean. El primero, ¿vale? El primero era un párrafo, sí, 2 frases. Y en esas 2 frases se mencionaba un país 3 veces. El país, Líbano. ¿De acuerdo? Verás, yo he venido diciendo que en comparación con esos jeques del Golfo, los del petróleo, que no han mostrado el menor interés por lo que les pasa a los palestinos, a Hezbollah o a cualquiera de esos grupos, Irán destaca, en mi opinión, por tener una postura que parece, casi diría, de principios, incluso edificante, con un cierto aire de altruismo dentro de ese eje de resistencia. Gente como John Mearsheimer y yo, no puedo hablar por John, pero bueno, yo mismo puedo pensar, si Irán pudiera llegar a un buen acuerdo con Estados Unidos, ¿por qué iba a insistir en cerrar el tema del Líbano? Por el amor de Dios, ¿por qué no actúa Irán como los del Golfo y dice simplemente, lo sentimos mucho por lo que pasa en el Líbano, pero ya lo veremos más adelante, vamos a hacer nuestro propio acuerdo? Pues eso no ha pasado. Y no lo sé. ¿Estoy equivocado? ¿Es esto altruismo o es una especie de solidaridad mutua a la que no estamos acostumbrados en Occidente? ¿Tú qué opinas? Creo que para Irán, Ray, el caso de Palestina y el de Líbano son una cuestión moral. Está muy ligado a lo que ocurrió en 1979, cuando llegó el nuevo gobierno, tras el del Shah, el régimen anterior. Y básicamente lo que busca una especie de justicia para toda la región. No les gusta lo que está pasando en Palestina. Los nuevos informes que han salido hace poco muestran cómo los israelíes estaban matando a niños en Palestina, matándolos de forma sistemática. Y esa es la razón por Irán insiste tanto en Líbano. Líbano, Ray, según entiende Irán, debe ser la tumba del gran Israel. Por eso están atrapados en el Líbano. ¿Ves lo que están haciendo allí? Están intentando destruirlo todo. Pero fíjate, cada vez que piensan que Hezbollah se está debilitando por los asesinatos o por los ataques, en realidad no está ocurriendo nada de eso. Por eso Irán ha salido reforzado como consecuencia de esta guerra. Creo que la nueva posición de Irán, apoyando militarmente a Hezbollah, antes todo era más bien logístico, ayudar a Hezbollah entre bastidores, enviar armas y cosas así. Pero ahora están dispuestos a apoyar militarmente a Hezbollah, atacando a Israel, si pasa algo grave en el Líbano. Es un nuevo tipo de movimiento por parte de Irán. Y refleja eso. Estoy pensando en aquellas elecciones que se celebraron impulsadas por Condoleezza Rice allá por 2006, en Gaza. Y todos decían, vamos a ganar, claro que vamos a ganar.
pero jamás derrotó sin problemas a la autoridad simbólica, la autoridad palestina. Y la gente se preguntaba, ¿cómo ha pasado eso, si es un grupo violento? Y yo dije, mirad, solo una décima parte de Hamás es violenta. Y ese tipo de violencia contra la ocupación es legal, según el derecho internacional. Pero el resto son populares porque cuidan de su gente. Tienen hospitales y tienen personas que se encargan de distribuir alimentos. And they have food distribution people. And when they won hands down against the Palestinian Authority, Y cuando ganaron de forma aplastante contra la autoridad palestina, intentamos revertirlo, claro, con un intento de golpe, y no funcionó, ¿vale? Bueno, eso me enseñó una lección. Por eso Hamás y Hezbollah son populares ahí arriba. Y al parecer, por eso Irán se preocupa porque estén oprimidos, reprimidos o incluso aniquilados o víctimas de un genocidio, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo? Y espero no meterme en líos por esto. Irán se preocupa un poco más por los seres humanos que quienes cometen genocidio o lo permiten en lugares como Gaza. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, por lo que entiendo, Irán no va a dar marcha atrás, right? Da igual lo mucho que Estados Unidos intente convencer o presionar a Irán, porque desde hace muchos años, Ray, han estado utilizando a todos esos países del Golfo alrededor de Irán para mostrar lo bien que les va la economía, para decirle al pueblo iraní, mirad a estos países del Golfo, mirad cómo viven, con una vida de lujo, mientras vosotros sufrís sanciones tremendas y una inflación altísima por culpa del gobierno, porque no son capaces de gestionarlo. Todo eso ha sido una enorme maquinaria de propaganda durante muchísimo tiempo, y lo que buscaban era manipular a la sociedad iraní. Pero creo que lo que la guerra ha dejado claro para el pueblo iraní es la realidad. Porque han visto cómo, en 40 días de guerra, los Emiratos Árabes Unidos se están quedando sin dinero. ¿Qué tipo de economía es esa? Si son tan ricos, tan grandes, tan importantes, entonces ahora mismo no son países reales, porque todo está saliendo a la luz para los iraníes. Esa es la comprensión que tienen los iraníes, creo yo. Y saben que con el ataque a Irán, está ocurriendo algo muy profundo dentro de la sociedad iraní, que, supongamos la agenda israelí. ¿Cuál es el problema con Estados Unidos? Irán no ve ningún problema con Estados Unidos sin la agenda israelí. El único problema que Irán ve con Estados Unidos es la agenda israelí, que Estados Unidos se utilice en la región como un intermediario. Esto es devastador para mucha gente, porque la sociedad no es tan política. La gente vive su vida, no sabe mucho sobre cuál es esa agenda. Pero cuando ven cómo Israel fue capaz de arrastrar a Estados Unidos a una nueva guerra en Oriente Medio, después de haber pasado por la guerra de Irak y la de Afganistán, y volviendo a los iraníes, ellos sabían lo que era Irán, o lo que había sido Irán antes de que empezara esta guerra. Pero aún así iniciaron la guerra. Fue una apuesta enorme por parte de Estados Unidos. Sí, y como cité al secretario de Estado Rubio, Israel empezó, así que tuvimos que unirnos. Ahora, no creo que eso sorprendiera mucho a Rubio, pero lo explicó con una claridad tremenda. Dijo algo así como, bueno, ya sabes, Irán va a ir contra nosotros porque saben que estamos completamente alineados con Israel. Así que tuvimos que intervenir para que nuestras pérdidas no fueran menores. Ahora bien, hay una fuente aún mejor, y se llama Joe Kent, ¿de acuerdo? Es el número 2 en el aparato de inteligencia nacional, jefe de contraterrorismo. Cuando vio el ataque no provocado contra Irán, escribió una carta muy respetuosa al presidente Trump, a quien había admirado en el pasado, y le dijo, señor presidente, tengo que dimitir por principios. Mr. President, I have to resign on principle. This attack on Iran was in response. Este ataque a Irán no fue en respuesta a ninguna amenaza inminente por parte de Irán, y todo se debió al país de Israel y a sus partidarios en Estados Unidos. Punto. Cierro cita. Dios mío, aquí tenemos a alguien que no solo dimite por principios, sino que además explica en una sola frase por qué lo hizo. ¿Estaba bien informado?
Nadie mejor informado que el jefe de contraterrorismo, justo bajo Tulsi Gabbard. Así que la gente puede ver lo que está pasando, en la medida en que nuestra prensa lo refleja. Y lo único que intento decir es que sí, los iraníes también lo saben, y parece haber una dosis inusual de humanidad, por así decirlo, empatía, compasión, hacia quienes están oprimidos, igual que lo estuvieron los iraníes antes. 1979, olvídalo. 1953, ahí es donde empieza todo. 1953. That's where it starts. And just to remind people and your your viewers. Y solo para recordarlo a la gente, aunque probablemente tus espectadores no necesiten que se lo recuerden, fue entonces cuando Mossadegh, el único primer ministro de Irán elegido de forma popular y democrática, había sido elegido un par de años antes, en el 51 o el 52. Y luego miró a su alrededor y dijo, Dios mío, ¿por qué estamos dando a los británicos el 90% de los ingresos del petróleo que está bajo nuestro suelo? Hablemos de eso. Y a partir de ahí fue, vale, nacionalicémoslo para que nuestro pueblo, el pueblo iraní, pueda quedarse con una parte y desarrollarse. Y entonces, el MI6 británico se acercó a la incipiente CIA, que tenía, 6 o 7 años de vida, y les dijo, chicos, esto es lo que se hace cuando un tipo como ese, Mossadegh, en Irán, se cree que el petróleo bajo su suelo le pertenece. Y ya sabes el resto, ¿vale? Ahí fue donde empezó todo. Y cuando el Shah, por cruel que fuera, con aquello de la Savak, que era tan terrible como la Gestapo, cuando se enfermó, ¿te acuerdas? Fue en el 78-79. Jimmy Carter, por pura bondad, le deja venir a Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué piensa un iraní normal de eso? Madre mía. Puede que esté enfermo, puede que se muera, pero seguro que van a preparar a otro para sustituirle, ¿no? Así que mira, yo no apruebo que se tomen embajadas, pero por eso entraron allí. Sabían que los archivos mostrarían lo que pasó en 1953 y querían enseñar al resto de la gente lo que probablemente ocurriría si el Shah lograba imponer su voluntad a aquella administración estadounidense. Por eso decimos que eso también sigue siendo una espina clavada para muchos iraníes. Quiero decir, yo estaba saliendo de la escuela primaria en 1953, pero lo recuerdo. Recuerdo haberlo visto en la revista Time. Ahí estaba Mossadegh, hombre del año en Time, solo por un año, ¿verdad? Y luego se deshicieron de él. Ese es el contexto aquí. Por favor, no empecemos con el 79, por el amor de Dios. Empecemos con 1953. Y cuando trabajé en la CIA, hice amistad con algunas personas que acabaron cambiando bastante su visión del mundo, pero que en su momento participaron en el proyecto Ajax, ¿de acuerdo? Así llamaron a lo que hicieron cuando derrocaron a Mossadegh. Y también estuvieron implicados en otras cosas, pero no quiero acaparar la conversación, que ya lo he hecho. Sí, Ray, creo que otro de los frentes importantes ahora mismo es el caso de Ucrania. Ucrania está utilizando drones contra Rusia, y esos drones se fabrican en Ucrania, en el Reino Unido y también en otros países europeos. Y no quieren dar marcha atrás. Incluso vemos a Mark Rutte viniendo a Estados Unidos, literalmente convirtiéndose en un títere de Donald Trump y tratando de promocionar lo bien que lo ha hecho Trump hasta ahora, diciendo que está haciendo un gran trabajo. Y luego Trump sale y dice, en respuesta a esa especie de propaganda, que Zelensky lo está haciendo bien y que hay que ver qué es lo que intenta conseguir. ¿Cuál es la posición de la administración Trump respecto al caso de Ucrania? ¿Es una prioridad para Washington o tiene que ser Rusia la que encuentre otra solución para la guerra en la que está metida? Esto es casi un circo. Es una forma de desviar la atención del hecho de que Rusia va a ganar esta batalla sobre el terreno, donde realmente importa, antes de que acabe el año. Todo esto son simples pinchazos. Mira, un poco de historia. Cuando le pidieron al historiador Arthur Schlesinger Jr.
que hiciera un pequeño trabajo para John F. Kennedy sobre inteligencia, descubrió algo realmente, pero realmente sorprendente, que el 80% de la información con la que trabajaban los analistas de inteligencia sobre la Unión Soviética en aquel momento provenía de fuentes abiertas, lo que se llamaba análisis de medios. ¿Sin espías? Sin espías. ¿Algunos espías? Sí, claro, pero con una influencia marginal. Medios técnicos. Ese tipo de ayuda servía solo para confirmar lo que el Kremlin ya había dicho. Eso fue en 1962, justo después de la crisis de los misiles en Cuba. O no, en 1961, justo después de Bahía de Cochinos. Bien, avancemos hasta cuando llegó Ronald Reagan, en 1980-81, unos 20 años más tarde. Y Bill Casey, el jefe de la CIA, en la primera reunión del gabinete, un amigo mío estaba allí y tomó notas, ¿vale? Dijo, Sabes, me enteré al llegar aquí de que los analistas no dependen de los espías. el 80%, la misma cifra, el 80% del material, está en fuentes abiertas. Así que existe algo que se llama análisis de medios. Y lo que dicen los rusos cuenta. Y cuando difieren, y cuando intentan explicar, voy a darte un par de ejemplos. Así lo decimos en el Bronx. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pues bien, Zakharova, hace solo 2 días, le preguntaron por todo esto, por todos esos ataques con drones. Y ella dijo, bueno, ya sabes, Occidentales Spodiev text Indios, the word Thumans reporta inminente. Quieren convencerse celulares de que está al alcance. Así que Kiev persigue un único objetivo, que es, atención, provocarnos para que subamos un peldaño más en la escalada, con el fin de asegurar nuevas tandas de ayuda militar y financiera de Occidente. Ayuda que inevitablemente será devorada por las pirañas del gobierno de Kiev, que se quedarán con el dinero, lo meterán en sus propios bolsillos y luego pedirán a los países de la OTAN y de la Unión Europea que entren en una confrontación directa con Rusia. Ahora bien, hay mucha especulación, incluso entre analistas rusos respetados como Dmitry Trenin, de que no podemos permitir que esto siga así. Hemos identificado algunas fábricas y algunas instalaciones militares en Europa que están ayudando a los ucranianos a hacer todo esto. Y bueno, puede que tengamos que atacarlas. Así que la pregunta es, ¿respondería Rusia atacando territorio dentro de un país miembro de la OTAN? Esa es la gran pregunta, ¿sabes? Aunque fuera solo con medios convencionales, lo harían. La mayoría de mis colegas dicen que probablemente se verían obligados, que la opinión pública está tan... Bueno, yo digo que no. Yo creo que cuando Putin se enfrenta a este tipo de cuestiones, le dice a Lavrov, a Ushakov y a todos los que le rodean, bueno, ¿qué pensáis si, por ejemplo, y ya les hemos advertido que no lo hagan, pero supongamos que los letones permiten a los ucranianos usar una de esas bases que se han preparado para ellos? ¿Qué hacemos si lo hacen? ¿No tendríamos que responder atacando a Letonia? Y la respuesta ha sido que no.